Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre artículos científicos y publicaciones médicas. ¿Qué son estos elementos? Sobre todo para analizar de dónde sale la información que se adjunta en nuestros folletos promocionales y responder estas preguntas que ustedes ven en pantalla, que son los temas que vamos a detallar. Primera pregunta, ¿qué información podemos nosotros incluir en los folletos promocionales de nuestros medicamentos? Obviamente la información para prescribir, que es el prospecto autorizado, que es un texto aprobado por agencias regulatorias, localmente la ANMAT, pero que también tiene el aval de la FDA y de la Agencia Europea, porque es información internacional. Además de esta información que es propia del medicamento, nosotros podemos incluir, y es lo que a veces le da valor adicional al folleto, información científica, información médica relevante dirigida al médico. Información que se extrae de artículos publicados en revistas médicas especializadas. Entonces corresponde responder la siguiente pregunta: ¿qué son las revistas médicas especializadas? Son publicaciones científicas periódicas independientes, periódicas porque se editan algunas semanalmente, otras mensualmente, donde se comunican los trabajos de investigación médica que se realizan en todo el mundo. Aquí les muestro algunas de las más conocidas y más prestigiosas: el New England Journal of Medicine, una revista de medicina interna que se edita semanalmente desde hace más de 100 años, el Lancet, que es británico, el JAMA, que es también norteamericano. Hay revistas de todas las especialidades, por ejemplo, cardiológicas, dermatológicas, alergia, inmunología clínica, medicina interna, pediatría. Y de cada especialidad, además, hay varias. Sabemos que en cardiología tenemos el American Journal, tenemos el HAC y también el Circulation, que es el órgano oficial de la Asociación del Corazón de Norteamérica. ¿Qué se publica en estas revistas? Bueno, lo que ustedes ven en pantalla: ensayos clínicos, revisiones, artículos editoriales, metaanálisis, guía de diagnóstico, y vamos a ver brevemente qué significa cada una de estas. ¿Qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es una prueba clínica realizada para corroborar o descartar una hipótesis. Un investigador plantea una hipótesis, por ejemplo, que un medicamento determinado puede favorecer o curar una enfermedad, y para corroborar esa hipótesis hace un ensayo clínico. Existen distintas formas de realizar estos estudios en cuanto a la temporalidad, a la aleatorización, es decir, a la asignación por azar de los participantes, y al enmascaramiento de los datos. Por ejemplo, un estudio puede ser retrospectivo, es decir, hecho sobre información que está en historias clínicas. Puede ser muchas veces prospectivo, es decir, que el estudio inicia en un momento determinado y se va viendo la evolución en el tiempo de la población estudiada. Puede ser transversal, es decir, tomar la situación en un momento determinado como si fuera una fotografía de la población a estudiar. En cuanto a la aleatorización, es decir, la asignación en cada uno de los grupos, porque siempre los ensayos clínicos eh, se, se trata de comparar grupos tratados de una manera o de otra, y bueno, la asignación a cada uno de esos grupos es por sorteo, al azar, y entonces la aleatorización puede ser simple, puede ser equilibrada por grupos de diferentes formas. Y finalmente, hay diferencias que tienen que ver en cuanto a la calidad del estudio, en cuanto al enmascaramiento de los datos, porque saber tanto que el paciente sepa como que el médico sepa qué está administrando, si el medicamento o el placebo o el comparador, puede dar un sesgo en la interpretación de los resultados. Esto es, si el paciente sabe que está recibiendo placebo, probablemente desconfíe y no note tanta mejoría como si sabe que está recibiendo el nuevo medicamento o el medicamento en estudio. Entonces, un estudio abierto es donde el paciente y el médico saben qué están utilizando. Un estudio ciego, el paciente no sabe qué recibe, y en el doble ciego, ni el médico ni el paciente saben qué están recibiendo. O sea, saben que reciben el frasquito A, pero no saben qué contiene el frasquito A. El frasquito A se sabe que contiene un tercero,
que es el que sabe el contenido, la composición de ese comprimido. Bueno, un ensayo clínico implica definir una población de casos a estudiar y evaluar los efectos que la intervención, esto puede ser un medicamento o un cambio a las condiciones de vida o lo que fuera, causa sobre ella, es decir, sobre esa población, tanto en eficacia como en seguridad. Esto es un ensayo clínico. Les muestro un ejemplo de un ensayo clínico publicado, fíjense, en New England Journal of Medicine, rivaroxaban con o sin aspirina en enfermedad cardiovascular estable, donde la hipótesis es comprobar si el rivaroxaban solo o en combinación con aspirina es mejor que la aspirina sola, que es lo que se utilizaba hasta ahora para prevención cardiovascular secundaria. Se planteó un estudio que, como ven aquí, es doble ciego, lo cual da un criterio de calidad importante. Se asignaron randomizadamente, es decir, por azar, por sorteo, 27.400 pacientes casi a recibir, ya sea rivaroxaban con aspirina, rivaroxaban solo o aspirina. Esos son los tres grupos que se compararon. Y las conclusiones que se extraen de los resultados de esta intervención son los que se publican al final. Esto es un ejemplo típico de un ensayo clínico. Una hipótesis, un método de evaluación y de comprobación de esa hipótesis en poblaciones de pacientes y finalmente las conclusiones que se extraen de ese estudio. ¿Qué es un review? ¿Qué es un artículo de revisión? Es una publicación de tipo monografía en donde el autor recopila el conocimiento publicado sobre un tema. Cuando es de buena calidad, el review es muy útil porque en un artículo, digamos, resume o ahorra muchas horas de lectura y búsqueda bibliográfica que un médico asistencial no puede hacer, no podemos hacer. Es una puesta al día del tema revisado. Fíjense, un ejemplo de revisión, este artículo, vildagliptina, nuevo tratamiento oral para diabetes mellitus tipo 2, este artículo nosotros lo utilizamos en la promoción de Carflax, y no llamaría mucho la atención hasta que uno no mira al final las referencias y ve que tiene 68 artículos y ensayos clínicos como referencia. Quiere decir que las conclusiones de estos 68 artículos están volcadas en esta revisión. Y yo les pregunto, ¿quién podría leer los 68 referencias enteras? No, realmente es mucho más fácil leer la revisión, que aunque sean 8, 10, 14 páginas, digamos, resumen la información disponible sobre el tema. ¿Qué es un editorial? Porque aparecen también artículos editoriales en las revistas. Son comentarios de opinión de algún experto o algún integrante del comité editorial de la revista, enfocado a algún tema relevante, algún tema controvertido en medicina, o muchas veces a algún ensayo clínico publicado en el mismo número de la revista. Hay editoriales sobre artículos que aparecen en el mismo número de la revista. Por ejemplo, en este caso, el editorial se pregunta si puede la tecnología digital mejorar la salud con todo esto de la telemedicina y todo lo que está en boga últimamente. ¿Qué es un metaanálisis? Un metaanálisis en realidad no es un ensayo clínico, sino que es un análisis estadística de la información recopilada en los ensayos clínicos publicados sobre un mismo tema. Lo que se hace es juntar todos los diferentes ensayos clínicos que hay sobre poblaciones y sobre casos más o menos parecidos sobre la misma patología, y lo que se busca es consolidar los datos y sacar conclusiones más globales que las obtenidas en cada uno de ellos por separado. Hacer una especie de resumen, pero estadístico, de los ensayos clínicos disponibles. Fíjense, un ejemplo de metaanálisis, este metaanálisis que evaluó la eficacia y seguridad de la terapia con estatinas en los ancianos. Este metaanálisis publicado en un Lancet hace pocos años, analizaron los datos de participación individual de 22 ensayos clínicos que se enfocaron sobre esto, sobre estatinas en ancianos, y juntaron en esta evaluación 134.000 y pico de pacientes. Ninguno de los ensayos clínicos por separado tuvo tanto número de pacientes. Por lo tanto, las conclusiones que se pueden sacar de analizar los datos concordantes de tantos estudios tienen mucho mayor peso estadístico. Y por eso el valor de los metaanálisis.
¿Qué son los lineamientos o las guías, los guidelines? Por lo general, estas guías están avaladas por alguna asociación médica importante, de especialistas o alguna sociedad científica, y establecen la manera recomendada para encarar un diagnóstico o un tratamiento de la patología que se analiza. Establece consenso médico, eso es lo importante, y se actualizan periódicamente según necesidad cuando va habiendo novedades al respecto. Ejemplo de guías, por ejemplo, fíjense, las guías europeas digamos, de expertos en el manejo de la narcolepsia en adultos, esto lo revisamos hace poquito por Actemim, o las guías europeas sobre el tratamiento de dislipemias, que habla sobre el tratamiento de estatinas, cómo tratar la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, a la luz del conocimiento más actual. ¿Qué contenidos utilizamos nosotros en los folletos promocionales? Resumiendo todo esto, nosotros usamos información para prescribir, que son datos farmacológicos, datos de farmacocinética, indicaciones, posología. También usamos datos y gráficos de ensayos clínicos, que tienen que ver sobre todo con eficacia terapéutica, a veces con mecanismo de acción también. Y también utilizamos perfil de eventos adversos recogidos en la literatura médica para hablar de la seguridad de nuestros productos. Esto es el tipo de contenido que a nosotros nos interesa mostrar en los folletos. ¿Cómo trabajan estas revistas y por qué es confiable o tiene valor la información que publican? Primero porque son publicaciones de décadas de trayectoria, son revistas que ya tienen un prestigio ganado, muchas veces con el aval de sociedades médicas importantes. Todas ellas tienen comité editorial de expertos, es decir, gente, digamos, de primer nivel que ve que analiza que decide lo que se va a publicar. Y las revistas más importantes tienen algo que es muy valorado, que es la revisión por pares, el peer review. ¿Qué significa? Que más allá de que el autor de un artículo lo presente a la revista para su publicación, además de ser sometido, digamos, al arbitrio del comité editorial, los editores lo envían a otros expertos en el mismo tema del artículo, que son los pares, para que lo revisen. Y estos expertos lo que hacen hincapié es ver el diseño del ensayo clínico, cómo está hecho, cómo está analizado estadísticamente, si, digamos, la validez tanto de la hipótesis como de los métodos usados para analizarlo y ver si las conclusiones tienen que ver con lo que realmente se desprende del artículo. Es decir, si el artículo, los pares lo que dicen es si el ensayo clínico está bien hecho o si tiene fallas metodológicas, y si pasa la revisión por pares, entonces ese artículo se publica, lo cual da una mayor confianza en que lo que aparece publicado en esa revista se considera confiable. Y ya que hablamos de confiable, hay algo que es la cadena de confianza en esto. Porque todo lo que los médicos leemos, en realidad todo lo que nosotros recibimos como información, ahora que están de moda las fake news y todo eso, uno tiene que confiar en la veracidad de la fuente que le dan información. Y en el aprendizaje de la medicina y en el ejercicio de la medicina, como en el de otras profesiones, hay una cadena de confianza. El médico confía en que lo que lee está dicho por alguien que lo hizo seriamente, que a su vez tomó información de otros en los cuales también confió que le decían las cosas seriamente. Es decir, en realidad la integración del conocimiento científico se hace así, confiando en que lo que el otro publicó es veraz, ¿no? De manera que eso lo llamamos cadena de confianza. Yendo al extremo, ningún médico puede empezar a verificar cada una de las cosas que lee. Uno confía en que la información que dispone es confiable y seria. Del mismo modo, el médico tiene que confiar en que la información que nosotros le damos en los folletos promocionales también es confiable y seria. ¿Y cómo podemos entonces conservar esa cadena de confianza en nuestros folletos?
Primero, utilizando contenidos de revistas serias. Tratamos de que sean revistas prestigiosas y confiables. Segundo, preferentemente utilizando ensayos clínicos de buena calidad. Y cuando digo de buena calidad, no quiero decir que estén mal hechos, sino que en los ensayos clínicos también se evalúa la calidad estadística. No es lo mismo tener una prueba hecha en 4 casos que en 4.000. Digamos, los 4 casos pueden ser una excepción, 4.000 casos ya no lo serían. De manera que uno trata de tener ensayos clínicos o de manejar ensayos clínicos que tengan un buen número de pacientes con suficiente fuerza estadística para darle validez a las conclusiones, lo cual no siempre es posible porque hay patologías o situaciones en donde no se consiguen muchos casos o no hay muchos casos estudiados y ahí necesariamente la información será restringida. Pero bueno, tratamos de utilizar la información de mayor calidad posible. Y sobre todo, y por último, pero quizá lo más destacable, es destacar que nosotros ponemos los artículos a disposición del médico que lo solicite. Esto es importante en la cadena de confianza. ¿Por qué? Porque si el médico quiere ver la fuente de la cual tomamos la información que se vuelca en nuestros folletos promocionales, yo quiero ver, dice el médico, de dónde sacaron este gráfico. Yo quiero ver de dónde sacaron esto que dicen aquí. Bueno, doctor, esto está publicado en tal revista que ponemos a su disposición y ustedes saben que todos los materiales y toda la información científica que está en nuestros folletos promocionales está a disposición del médico que lo solicite. El artículo original de la revista original. De manera que eso busca dar confianza y transparencia y mantener la cadena de confianza en la información que es fundamental en la promoción de nuestros productos. Bueno, espero haber sido suficientemente claro y nos encontramos en próximos videos para tocar otros temas. Hasta luego.